Eres lo que comunicas y cómo lo comunicas. Por eso, producir un contenido veraz, plural y oportuno es nuestra pasión. Bueno que estén con nosotros para compartir su espacio Visión Integral. Siempre es un placer estar con ustedes a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Me acompaña de nuevo el doctor Jorge Guerra. Para mí es un placer, Jorge, gracias, Juan. que Placer estemos de nuevo en esta semana, ¿no? Así es. Quitándote parte de tu tiempo. No, es una inversión de tiempo. Es una inversión de tiempo. Bueno, pero muchísimas gracias, de verdad, por sacar ese tiempo para analizar lo que está ocurriendo en el país y lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Bueno, recordar a los amables televidentes, como siempre, que estamos a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum. Estamos a través de Slim Latino y de Disney Network para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Pero además, estamos para los Estados Unidos a través de TV Hispanic, o sea, se nos agrega. Nosotros en todo el territorio norteamericano, en este momento, o en cualquier momento que usted entra a nuestras redes sociales, usted se va a encontrar con Visión Integral y por Amapola TV y por el canal de YouTube. Por el canal de YouTube de Visión Integral y por todas las redes sociales de Visión Integral. Mire, el 177 aniversario de la batalla del 19 de marzo, o la batalla de Asua, como se le llama, 177 aniversario, es una fecha histórica, en la cual es de recordación, de conmemoración, por eso siempre las autoridades en Asua, y ocurre también con la batalla del 30 de marzo en Santiago, pues se trasladan para conmemorar, ¿no? Y mantener en la mente del dominicano el significado que tuvo la batalla del 19 de marzo, que fue la primera batalla que libramos con los haitianos, con los ocupantes de nuestro país por 22 años, del 22 al 44, y esa primera batalla es la que marca definitivamente la independencia dominicana, porque lo del 27 de febrero fue un trabucazo, ahí no se peleó. Un acto simbólico. Un acto simbólico. Así es, Juan, el 19 de marzo se reafirma la independencia nacional. El general Charles Herrán, que era el presidente de momento en la República de Haití, llega a territorio dominicano con nada más y nada menos que 30,000 soldados. En 3 frentes. Y dice que viene en paz, pero con 30,000 soldados. Encuentra a enfrentar un país que prácticamente no tiene un ejército y que ya regular. Incluso la Junta Gubernativa había anticipado al general Herrán que la República Dominicana era libre ya y que tenía su propia una determinación ya. Entonces, así como tú dices, 3 frentes. Uno en Asua, que encuentra de frente, válida la redundancia, a Pedro Santana. Claro. Y derrota al ejército dominicano recién compuesto por hombres y mujeres del campo, derrota el ejército. Y en un número inferior, 10,000 contra 2,500 hombres armados, como se pudo. Mal armados. Claro. Y derrota Machete, Pedro palo, Santana, piedra. y ese equipo derrota soldados capacitados. Claro, Recordemos que estamos hablando de soldados instruidos por el ejército napoleónico, claro, y con armas. Sí. Los dominicanos somos muy buenos en batalla, déjame decirte, y hemos librado grandes batallas. La que tú dices, por ejemplo, en Santiago, es otra de las batallas de mucha importancia que va a consolidar la independencia nacional. Ahí entonces podemos ver la gallardía, la valentía del dominicano y sobre todo el general Pedro Santana, que si bien es cierto, hay que reconocerle sus méritos. Empezó bien, aunque no terminó bien por el tema ya de la anexión y todo lo que hizo, la con traición a la patria, con todo lo que implicó la persecución a todo el movimiento de los trinitarios, ¿no?
la persecución y la muerte, la ejecución. Entonces terminó muy mal, pero en ese momento jugó un rol determinante y fundamental. Y no solamente fue una batalla, fueron varias batallas que se libraron en eso. Por eso se reafirma en suelo dominicano la frase de que el hombre no se debe, pasar a mérito por cómo comienza, sino por cómo termina, que es el caso de Pedro Santana. Comenzó muy bien, pero finalizó traicionando a la patria y traicionando a los padres de la patria incluso. Así fue. Mire, continuamos con la campaña, no con la campaña, con el plan de vacunación, se reinicia esta semana. Estamos hablando de que apenas el miércoles llegaron 1 millón de dosis de vacuna, 1 millón comprada y a $19 y 50,000 donadas por el gobierno chino, la República Popular China, que ha salvado el plan de vacunación de la República Dominicana. Si no, aquí tuviéramos problemas. Fíjate que reservamos un poco de las vacunas que teníamos, más de 800,000, se llegaron a vacunar cerca de 700,000 personas y se reservó para empezar, si había un retraso, empezar la segunda dosis a las personas que ya hay que aplicársela en el tiempo que está establecido. Entonces lo que nos quedaban eran más de 100,000 vacunas. Pero ya es un plazo que se va cumpliendo, que en el día 24 tiene que arrancar ya la segunda dosis. Entonces, si los chinos no meten la mano, no meten su mano, aquí el país tuviera una situación muy difícil y el plan de vacunación no hubiese iniciado. Primero la India, reconocer las 50,000 dosis que llegaron, 20,000 donadas y 30,000 compradas, y China, que ahora nos vendió 768,000, nos dona 50,000 y nos vende 1 millón de dosis de vacunas, y hay 1 millón que también ya están en camino. Aquí yo creo que las autoridades tenían los dedos cruzados esperando qué iba a ocurrir, cuándo iban a llegar la vacuna, y qué bueno que ya el plan puede Hay que reconocer, Juan, que los contactos que se hicieron fueron muy efectivos. Y ya el país, como bien tú dices, lleva alrededor de 700,000 personas vacunadas. Y tenemos, Juan, a nivel mundial, según la información de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 300 millones de personas vacunadas. Es un dato interesante, 298,800 personas vacunadas hasta el día de hoy. Y bueno, hay que ver también, Juan, el plan que acaba de presentar el gobierno para que la vacunación sea por citas. Sí, eso ahí es una situación un poquito complicada. Fíjate que nosotros avanzamos muy rápido cuando decidimos ir definiéndolos por edades, o sea, de 70 a 80 años, ¿no? Entonces la gente acudió sin cita, porque es mucho más fácil. Quizás en términos de planificación es más complicado, pero si la gente va ordenadamente y tú vas definiendo el rango de edad, tú puedes seguir el proceso mucho más rápido, más ágil. Porque ahora por cita hay que ver cómo la gente responde. Si la gente empieza a hacer la cita, si es fácil hacerla, si se les responde de una vez, la gente tiene seguridad de que va a asistir y lo van a vacunar sin ningún problema. Entonces, eso a mí en principio, yo hubiese preferido que se siguiera definiendo por rango de edad. Por rango de edad. De 65 a 70, de 60 a 65, porque tú sabes cuál es la población que tú tienes en cada uno de esos rangos de edad. Tú sabes si hay 300,000 personas y tú dices, bueno, empezamos ahí, cuando terminamos, entonces empecemos con el otro grupo. Vamos a ver qué pasa. Los que no tienen que hacer cita son los que van a la segunda dosis, correcto, que empieza el día 24 y sigue entonces ese proceso. Pero fíjate que ahí hay una demanda permanente, porque todo el que se vacunó ya va a ir demandando la segunda vacuna. Por eso que el plan, quizá por eso que lo han hecho, el plan no debe detenerse. Y quizá para tener más seguridad de aplicar la segunda dosis es que se ha definido que sea por cita, manejarlo. Hay que ver algo ahí, Juan, también. Creo que falta un poquito de información, que las autoridades del Ministerio de Salud Pública den más información respecto a cómo se haría la cita, porque es posible que el rango de edades, digamos de 65 a 70 años, que es el menos tecnológico, quizás tenga inconveniente incluso para hacer la cita. Eso habría que faltaría información. Y de 60 a 65, quizás después de 60 y de 50 por ahí que la gente tiene
tiene menos y mayores dificultades, accesos o sea, a la informática y a la era digital. Pero no sé si van a incrementar la cantidad de puntos de vacunación. Yo creo que es interesante ver lo que va a ocurrir, porque el presidente ha establecido fechas. Y yo digo, cuando tú no tienes la variable más importante, que es, no tiene control, que es la vacuna, la planificación se te puede caer. Entonces, a veces es arriesgado tú ponerte una fecha para decir que tú vas a tener el 80% de los 7 millones y tantos que hay que vacunar. O sea, un poco arriesgado. Yo digo que aquí vamos a estar vacunando hasta el mes de septiembre, octubre. Tú lo verás que va a ser así. Así es. Y esperar que no se detenga, porque no sabemos qué va a pasar con la vacuna de Pfizer, con la de AstraZeneca, que no han llegado, las cuales nosotros hemos pagado inclusive por adelantado, y la de COVAX, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que tampoco ha llegado una vacuna. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ojalá que no empiecen a despachar, porque si te empiezan a despachar, tú tienes cantidades y tú puedes acelerar el proceso de vacunación. Quizás las autoridades van un poco tímidas por el tema de no arriesgarse con la segunda dosis que hay que aplicar. Así es. Y decir que ya el presidente emite un decreto para normalizar de nuevo la asistencia de los empleados públicos al trabajo, que el 40% se mantenía de manera presencial. Y bueno, eso también contribuye a que haya más personas en un espacio. La Semana Santa viene por ahí, que también es un tema que hay que verlo. Estamos diciendo esto porque hay que evitar que haya un rebrote. A pesar de que la tasa de positividad ha bajado, pero todos los días aparecen personas que están tenemos muriendo. El virus. Lo tenemos en circulación. Y no se está respetando el distanciamiento social. Y que no se está respetando. Aquí estamos en normalidad, que hay que ver los negocios que tienen restricciones, operando sin ninguna normalidad. Tú te vas a esos drinks, a esos colmados, bares en el centro de la ciudad, los restaurantes. La gente no está respetando el distanciamiento. Y en Semana Santa las cosas pueden empeorarse. Fíjate que han dicho, bueno, sobre todo en Semana Santa, que empieza el día 28 y termina el día 3, que el viernes, sábado y domingo, limitar la venta de bebidas alcohólicas, y el horario el Viernes Santo es diferente a como se ha definido en el decreto anterior. ¿Qué? Son 2 horas la diferencia. Realmente hay nada. Vamos a ver. Pero realmente hay un esfuerzo del gobierno por mantener el distanciamiento social. El mismo hecho de que el Viernes Santo se limite el horario es una buena señal. Es una fiesta. Y que prioricen. Yo creo que los policías tienen que priorizar. O sea, no se ha hablado de los policías, lo dije en una ocasión. Los policías, la gente que está expuesto a estar en la calle, tienen que priorizar, y en algún momento tiene que empezar el tema de los choferes del transporte urbano, que hay que priorizarlo porque están en permanente contacto con la gente. Entonces, yo creo que hay que seguir mirando los sectores, así como se priorizaron los más vulnerables, los médicos, también hay que ir priorizando otros sectores. Digo los médicos porque, digo los maestros, hay que seguir priorizando. Que en principio no estaban dentro. Exactamente. Así es que el gobierno tiene que estar muy agradecido con las autoridades chinas, lo ha hecho saber. El presidente le ha escrito al presidente Xi Jinping, ¿no? A los fines de agradecer el gesto. Eso en geopolítica cambia las cosas. Estados Unidos, yo creo que debió aprovechar este momento como para fortalecer, después de las declaraciones que dio el presidente, un poco afuereando a los chinos, porque así fue, y fíjate quién es que lo ha respondido. Entonces ahí hay que tener cuidado con el tema de la declaración y de las posiciones que se van a votar en un momento determinado, con nuestras relaciones con otros países, con los cuales tenemos relaciones formales. Entonces la diplomacia es muy cuidadosa con eso, porque ahora tenemos que estar agradeciendo, y en algún momento dijimos, no queremos que ustedes estén en áreas estratégicas nuestras. Claro, han sido mucho más receptivos, estando mucho más distantes que los Estados Unidos, que lo tenemos al lado. Que lo tenemos al lado. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con estos comentarios. No te pierdas tu programa Visión Integral, ahora por Amapola TV, TV Quisqueya, Dish Network, Slim Latino para los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Visión Integral, Instagram, @Visión Integral TV, Twitter, @Visión InTV. Entrevistas,
comentarios y análisis de la realidad política nacional e internacional. Amapola TV, una manera diferente de comunicar. Somos un medio de comunicación digital dedicado a la producción, análisis, orientación y difusión de información actualizada sobre temas del acontecer nacional e internacional del ámbito político, económico y social. Bueno, hay un tema espinoso, por decirlo de alguna forma, que divide la sociedad dominicana, es el tema del Código Penal por las 3 causales que se están planteando para el tema del aborto. Código procesal penal, ¿no?, que se ha estado discutiendo. Código penal, perdón, que se ha estado discutiendo en los últimos 20 años, atrasadísimo, desde 1880 y tanto, 84 creo. Y de ahí se han hecho algunas enmiendas, ¿no?, algunas reformas, pero sigue siendo atrasado. Entonces tenemos 20 años. Tú me decías que tenía al mismo tiempo más o menos en discusión que la ley de partidos, que finalmente se aprobó. Eso divide y confronta la sociedad dominicana, ¿no?, a nivel de todos sus estamentos, porque tú le preguntas a la gente cuál es la posición que tiene y tú lo vas encontrando en diferentes segmentos sociales, la gente con opiniones divididas. En estos momentos, como ha ocurrido en otras ocasiones, creo que la 4ª vez que el código llega al Congreso de la República, con posiciones muchas veces definidas del Poder Ejecutivo, pero encuentra una realidad diferente a nivel de nuestros legisladores, Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y parece que de nuevo vamos en esa misma dirección, con la particularidad de que ahora yo siento mucho más presión social de los diferentes sectores que en ocasiones anteriores. Pero siempre sí ha ocurrido. Pero fíjate la permanencia de una protesta frente al Palacio presidencial, que se ha mantenido durante más de una semana, un campamento ahí de, sobre todo jóvenes, que son pro de las 3 causales. Entonces, en estos momentos, la situación no se sabe cómo va a concluir y el presidente de la República ha fijado una posición. En algún momento se comprometió, creo que en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno estaba el compromiso con las 3 causales, aprobar el código de penalizar el aborto, ¿no?, y solo permitirlo mediante estas 3 modalidades, que son las 3 causales. Y ahora el presidente dice que no puede controlar, no tiene capacidad de controlar lo que se cree en su partido, o la posición de su partido en el Congreso y de la sociedad dominicana. Entonces es una situación bien compleja. Así es, Juan. El presidente de la República, siendo candidato, estuvo apoyando las 3 causales. Y siendo presidente. De hecho está en el programa de gobierno. Y siendo presidente, lo ha dicho en varias ocasiones, ha estado apoyando las 3 causales. Sin embargo, como tú bien acabas de decir, ayer el presidente fijó posición en ese sentido. O sea, no tiene control del Congreso, aunque tiene control partidario, no tiene control sobre esa decisión del Congreso y de manera especial de la Cámara de Diputados. Y que por lo tanto no lo puede imponer. No lo puede imponer. Definitivamente, es como tú dices, Juan, la sociedad está dividida. Yo particularmente estoy en contra de las 3 causales. Y tú dirás, ¿pero por qué? Yo estoy en contra de 3 causales porque entiendo que dejar un espacio abierto a los médicos es que practiquen aborto de manera indiscriminada. Hoy día se practica en muchísimas clínicas, aunque de manera oculta, y imagínense ustedes entonces que tengamos esa posibilidad de manera legal. O sea, por eso siempre ha sido mi oposición. Claro, es como tú dices, la sociedad está totalmente dividida. Bueno,
En mi casa, por ejemplo, estamos divididos respecto al tema. Y eso sucede en la sociedad completa. Están divididos respecto a qué es lo que conviene o no conviene. ¿Es un tema de derecho o no es un tema de derecho? Es un tema de derecho. De derecho Tema fundamental. De derecho fundamental. Exactamente. Entonces dice, bueno, está bien. La iglesia ha dicho, con esto es como si trajéramos la pena de muerte de nuevo. Eso hizo la iglesia. Algunos dirigentes políticos, el caso del doctor Leonel Fernández Reina, ha dicho, esto como quiera, en el escenario o la decisión que se tome, va al Tribunal Constitucional. La iglesia evangélica, los cristianos, la iglesia católica, han fijado posición en la dirección que entiende. La sociedad, grupos y sobre todo que están vinculados con el tema mujer, han fijado su posición. Los grupos más liberales. Más liberales. Fíjate, ahí vino Participación Ciudadana, que también dijo, bueno, le está reclamando al presidente que asuma la posición, que como tú dices, siendo candidato y siendo presidente en algún momento asumió. Le he dicho, bueno, usted se comprometió con esto, pero él dice hoy, yo no sé. Ahora, ¿qué va a pasar en el Congreso? Yo, de verdad, pienso que aquí los abortos se siguen haciendo con ley y sin ley, como tú bien has planteado. Sí. Y yo digo, si se hacen a nivel de todos los sectores y donde en los sectores de clase media alta, ahí no hay ningún problema porque ellos buscan la forma de hacerlo en el país o fuera de aquí. En los sectores de clase baja, muy baja, pobre, ahí se hace, porque la mujer que decide no tener una criatura no la va a tener con el brebaje, con que se lo provoque, con la percha, con lo que tú quieras. Lo va a hacer, lo va a abortar. Y yo digo, sí, el código ahora mismo, o sea, el código lo prohíbe. Si tú apruebas el código como está, sigue la prohibición del aborto, ¿verdad? Fíjate que el presidente manda una comisión de juristas con la posición del presidente de la República. En el Congreso lo recibe y le dice, nosotros vamos a estar de acuerdo con una posición. ¿Con cuál posición? De las 3 causales, a solo si la vida de la madre corre peligro. Que actualmente está tipificada así. Pero, exactamente. Ahora, son pocos los países que hoy en día, creo que en América Latina, es el caso de Nicaragua, de Honduras, de Haití. El Salvador. Y El Salvador. Y entonces está la República Dominicana. En otro hay otras modalidades. El caso de México, el caso de Chile, el caso de Argentina. Pero es una discusión interesante en el mundo. Ahora yo te digo, ¿qué implica que cuando una madre, porque no es que estamos diciendo, tú tienes un embarazo y no tienes ningún problema, fue porque tú quisiste tener el embarazo? Tú dices, bueno, ¿te lo quieres interrumpir? No, eso está prohibido. Porque no es simplemente, si eres víctima de una violación o incesto, si hay malformación del feto y tú sabes que va a traer una criatura en condiciones que no son las de un ser humano que va a tener una vida digna y todo esto, y ¿cuál es la otra? Cuando la vida de la madre está en peligro, ahí hay que tomar una decisión sí o sí, porque hay que tomar una decisión. Entonces yo digo, yo creo que lo más correcto es que en estos momentos se apruebe con las 3 causales. Quizás lo que se decida es mandarlo a una ley especial, como se ha dicho. Sin embargo, eso tendría que, si se aprueba así, entonces, porque va a quedar penalizado si se aprueba como está. Como está, queda penalizado. Ahora, tenemos una sociedad que quiere un código penal moderno y sobre todo donde en estos momentos puedan haber consecuencias en términos de los actos y de los hechos que se cometen de robo, de crímenes, o sea, porque la sociedad ha avanzado mucho 100 y pico años después y tenemos un código muy obsoleto, esa es la realidad. Entonces aquí aquí no hay ¿cómo que se dice? Cuando se comete una pena, el cúmulo de pena. El cúmulo de pena. O sea, tú cometes el crimen más horrible, más horrendo con 2, 3 o 4 personas, como ha ocurrido en varias ocasiones, y tú tienes la misma pena en los 30 años. Entonces, y hay otras hechos criminales que no están tipificados, que simplemente con el ácido del diablo, por ejemplo, pues una gente puede echarse ácido del diablo a una gente, joderle la vida para siempre, y de repente, ¿qué es lo que? Ese muchacho ese puede salir en 3 o 4 años, pero eso tiene que tener 30 años. Sí, es así. O sea,
Es una situación bien complicada. Vamos a ver qué Pero ocurre. justamente esa posición, la tuya y la mía, es el reflejo de la sociedad. Claro, se Está dividida la sociedad respecto al tema del aborto. Totalmente dividida. ¿Qué sería ahí importante también? Bueno, vamos a hacer un referéndum que se ha planteado, lo han planteado algunos legisladores, lo planteó la Iglesia Católica. Bueno, porque el país se vaya a un referéndum y que ese tema se dilucide ahí. ¿Las mujeres solo votarían? No lo sé. ¿Podrían votar las mujeres y los hombres en un Sí, referéndum? sí, claro que ¿O sí. solo las mujeres, Es un que es la asunto que de tienen vida. que ver, que es el... Ambos hechos, es un asunto de vida. Entonces, Sí. ahí que Un el asunto país incluso puede de ir, familia. puede ir a un referéndum. Lo que el país no puede seguir esperando con un código penal tan atrasado, donde hay muchos crímenes y actos que se cometen ilícitos, que las penas son benignas. Entonces ahí yo creo que ya hay que tomar una No, y decisión. hay que salir. La en aprobación del dirección- código debe salir. en la dirección que sea. Pero la sociedad, como bien tú dices, está total y absolutamente dividida. Eso tiene un costo político para quien dirige el Estado dominicano en un momento determinado, por las posiciones que ha fijado. La sociedad reclama que todo el mundo fije posición, porque la gente quiere Claro. que se fije posición sobre el tema. Los legisladores muchas veces dicen que hay chantaje de parte de la Iglesia Católica, y en algún momento lo han expresado públicamente, el hecho de no apoyarle Políticamente, electoralmente. electoralmente en un proceso, pero parece que la correlación de fuerza que hay en el Congreso no va a permitir que se aprueben las 3 causales. Y ahí Dicho vamos sea a de ver paso. cómo va a reaccionar, porque va a haber mucha presión. Ese movimiento que está ahí, a mí me luce que va a seguir creciendo. Sí. Mira, dicho sea de paso, Juan, en las elecciones pasadas, en muchos municipios se publicaba el nombre del candidato diciendo no está, o está a favor o está en contra del aborto. Eso se publicó y eso se utilizó electoralmente en el proceso. Y pasado. en los procesos anteriores. Y las iglesias, en las misas, en el púlpito, se usaba y se llamaba, daban a incluso, conocer. se llamaba con nombre y apellido a no con nombre y votar. apellido, a no votar, todo eso ocurre. Pero yo creo que es un momento de que eso tenga una decisión definitiva en la modalidad que sea. Y para mí lo más democrático de esto es que pueda haber un referéndum y que se exprese. Así como en unas elecciones, usted decide quién va a dirigir el país, Sí. se puede hacer un referéndum para decidir cuál es la posición Creo que esa sería la mayoritaria salida más democrática. de la sociedad dominicana sobre ese tema, y que en función de eso se termine. Y no, bueno, fue la mayoría, ahí está. Ahí todo el mundo, ya no que votamos o no, eso fue la decisión, y conforme a eso, pero yo creo que definitivamente eso es un tema en el cual nosotros debemos salir de él, porque se están afectando muchas cosas que no tienen que ver con el tema del aborto. Y dedicándole mucho tiempo a un tema. A un tema. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y retornamos ya en breve. Amapola TV, una manera diferente de comunicar. Somos un medio de comunicación digital dedicado a la producción, análisis, orientación y difusión de información actualizada sobre temas del acontecer nacional e internacional, del ámbito político, económico y social. Eres lo que comunicas y cómo lo comunicas. Por eso, producir un contenido veraz, plural y oportuno es nuestra pasión. No te pierdas tu programa Visión Integral, ahora por Amapola TV, TV Quisqueya, Dish Network, Slim Latino para los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Visión Integral, Instagram, @Visión Integral TV, Twitter, @Visión InTV. Entrevistas, comentarios y análisis de la realidad política nacional e internacional. Continuamos con estos comentarios finales de Visión Integral. Recordarles que nos pueden ver a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Óptimo,
puede ver a través de Sling Latino, de Disney Network, y ahora a través de TV Hispanic para todos los Estados Unidos. Hay un accidente que a mí me conmovió en esta semana, ver un accidente en una avenida de la ciudad capital, céntrica, como la Anacaona, ¿Anacaona? La Anacaona. Anacaona con Luperón. Casi con Luperón. Es de verdad que yo digo, ¿qué pudo haber ocurrido? Fíjate que todavía no hay las investigaciones que le corresponde hacer al Intran todavía como que no son concluyentes sobre qué ocurrió, porque el impacto del accidente fue tan fuerte que murieron 4 personas. Y tú dices, 4 personas en una avenida de la capital. 4 personas. Hay que ver las condiciones en que quedaron esos vehículos. Es una cosa impresionante. ¿A qué velocidad? ¿Quién fue que provocó que eso ocurriera? ¿Venían persiguiendo a alguien o no venían persiguiendo a alguien? ¿Algún vehículo de velocidad y tú tuvo que frenarlo? Es que es una cosa espantosa. O sea, ¿cómo tú ves que en la mañana, donde esa gente posiblemente salió a su trabajo a hacer cosas que debía hacer, de repente llegan 4 cadáveres a una casa? Es una cosa impresionante. Y nosotros en accidentes de tránsito estamos liderando las estadísticas. Uno menciona esto, pero todos los días aquí mueren personas por accidentes de tránsito. Y entonces tú dices, ¿qué vamos a hacer? Hay que endurecer las medidas para prevenirlo. Tenemos que tener más señalizaciones en la ciudad para regular la velocidad. Porque aquí tú no ves ninguna señalización que te diga que hay que transitar a 45 kilómetros por hora o a 60 kilómetros por hora. Para aquí la gente se desplaza a 100 kilómetros por hora en cualquier avenida de la ciudad. Sí. Te coge un elevado a 80 o a 90, te coge un túnel a 100 kilómetros por hora. Maneja sin respetar las señales de tránsito. Aquí esto es un desorden, esto es una verdadera selva en términos del tránsito. Mira, Juan. Y la imprudencia es la que causa la mayoría de los accidentes de tránsito. Mira, ciertamente los dominicanos somos imprudentes al manejar. Y me incluyo porque en algún momento dado sé que también he cometido alguna imprudencia. Pero esa intersección ahí tiene una gran debilidad. Y es que esa intersección no tiene ningún tipo de semáforo, no tiene nada que pueda reducir el tránsito o que pueda ceder. Sobre todo cuando tú estás llegando a la Luperón. Justamente en la Luperón, esquina Anacaona, no tiene. He escuchado varias versiones, una de ellas es que supuestamente uno de los vehículos iba a ser asaltado y aumentó la velocidad y cruzó sin tomar las medidas debidas, pero la verdad es que ahí se involucraron 6 vehículos y hubo 4 muertos lamentablemente. Una situación muy difícil. Esperemos que las autoridades, Juan, ahí hay 2 cosas que se pueden hacer. Yo no sé, hay que poner un semáforo ahí. Una que es la menos costosa, que es un semáforo. O varios, porque habría que poner varios. Varios, porque es que ahí... Pero tú sabes que corrige ahí de por sí el problema, Juan, porque ahí hay una situación de origen. Y es que para tú, si vienes en la Luperón, para acceder a la Anacaona, es un tremendo problema. Doblar ahí, eso es terrible. Pero igual si viene de la Anacaona para acceder a la Luperón para coger la 30 de mayo. Hacia 30 de mayo. Eso, y la distancia que hay, porque es... sí, es amplia. Es amplia la Luperón, y la velocidad con que se transita en la Luperón también es... Muchos vehículos pesados. Y muchos vehículos pesados. Entrar ahí, cuando a mí me ha tocado, es una cosa difícil de hacer. De todas maneras... yo pienso que las autoridades siempre pueden tener iniciativa. Nosotros tenemos una ley de tránsito muy moderna, de reciente aprobación. Hay que seguir trabajando con el tema de la educación de la ciudadanía, porque tú sabes, y no hablemos de los motoristas, el costo que tiene para la salud pública, los accidentes que se producen en los motores. Lo que implica esto para su familia. Entonces aquí hay que trabajar. En algún momento aquí hay que... Yo estaba recordando el tema de los alcoholímetros que se empezaron en un momento determinado. Ya no se habla de pero eso se abandonó. La política pública aquí se inicia y de repente se abandona. Yo creo que aquí no se puede seguir. Aquí la gente se estaba cuidando. Y se hizo una gran inversión en los cuando salía.
el que estaba conduciendo generalmente no estaba tomando, pero es que aquí tú te paras aquí y tú vas con el guía en la mano y con una cerveza en la mano. Sí, sí. Aquí los motoristas van con una jumbo en la mano y manejando con la otra mano. Entonces eso es una selva. Entonces aquí el tema de las altas velocidades, la conducción bajo los efectos del alcohol, porque ¿dónde se producen los accidentes más mortales? Donde hay casi siempre víctimas, en hora de la madrugada. Ahora han disminuido, porque la gente no está en la calle, porque la gente no está en la calle, pero cuando eso vuelve, no hay ningún problema. Y en la carretera, la gente lo respeta, los vehículos pesados no cogen el carril que tienen que coger. Hay un remolque doble, o sea, hay una patana que te lleva dos furgones. Dos furgones a la vez, que para tú rebasar ante una situación como esa, un frenazo, un camión como esto, porque eso no vino para tener un remolque, para remolcar otro furgón. Así es. No hay vigilancia en la carretera, porque no hay vigilancia en la carretera. A veces aparece alguien allá. La efectividad es del Ministerio de la Pública con el tema de auxiliar. Pero hay una vigilancia en la carretera. Muy mínima. Para detener una patana que va a una velocidad. Yo te pudiera decir en las carreteras que están concesionadas. Es donde tú puedes ver vigilancia. Pero mira, volviendo al tema de la Anacaona con Luperón, así a modo de sugerencia, pudieras resolver un paso a desnivel. Pudieras resolver ahí. Porque también hay un tema con los semáforos ahí, es que tú tienes la Luperón altamente transitada y de vehículo pesado. Pudiera incluso ocasionar taponamientos. Ojalá que busquen cuál sería la solución. Eso no es mucho. Y los accidentes siempre en Anacaona son accidentes. Sí, muy serios. Muy serios, muy graves. Mire, pasando ya, tema casi final, el tema de... Yo digo que el presidente Luis Abinader es un presidente que trabaja 24 horas. Yo en algún momento llegué a decir, ese ritmo de trabajo, en algún momento tiene que tener sus efectos y su repercusión en términos hasta inclusive de la salud de cualquier ser humano, ¿no? Y un presidente que tiene toda la presión del país. Entonces yo veo que el presidente tiene una agenda fuera del palacio, una cosa impresionante. O sea, fíjate que los consejos de gobierno, creo que van como 5 consejos de gobierno. El presidente en principio estaba saliendo los fines de semana a algunas provincias para reunirse con los sectores representativos en medio de la pandemia, cuando estaba fuerte, para dinamizar los sectores productivos, los sectores económicos, con el turismo básicamente, algunos sectores productivos. Después de ahí ha seguido haciendo consejos de gobierno para anunciar obras, y anuncia obras en todos los lugares donde va, que a veces a uno se queda con él, y tendremos nosotros todos esos recursos para seguir anunciando obras. Y últimamente vi unos encuentros en la provincia de San Cristóbal, ¿no? Recientemente, con la gobernación y representativos de la provincia, pero sobre todo instituciones comunitarias de la sociedad y de todos los municipios, ¿no? Estamos hablando de juntas de vecinos, de dirigentes comunitarios, asociaciones. Y de verdad que yo digo, el presidente se expone mucho y yo creo que hay muchos compromisos que está haciendo. Y hay que tener un poquito a veces de cuidado. Yo creo que el presidente, a veces pienso, ¿en qué momento despacha? El presidente debe estar trabajando 18 horas diarias, porque tú tienes que sentarte en el palacio a despachar cosas, a ver temas. Y pienso que el presidente dedica mucho tiempo a participar en actividades de diferente naturaleza que lo exponen demasiado. Él tendrá los asesores y él tendrá la razón de por qué quiere estar con ese activismo, pero a mí me luce que en algún momento, yo pienso, con todos los consejos que hay, son muchas reuniones, y yo creo que a veces el momento como este exige también que tú te sientes, que estés centrado, Gerencia, no digo que no estés centrado, pero es gerencia, y veo al presidente demasiado expuesto a nivel de los medios de comunicación para responder preguntas que a veces ni siquiera tiene que ver con el escenario donde está y los temas que se están tratando, y como que se diluye mucho en términos de comunicación y de realización. Mira, los encuentros con las juntas de vecinos de manera particular son buenos, pero entiendo que los encuentros con juntas de vecinos lo pueden hacer las diferentes instituciones. Por ejemplo, Salud Pública quiere hacer un encuentro y lo puede hacer, Obra Pública, Educación, etcétera. Porque, como tú dices, le está tomando mucho tiempo y el presidente es el gerente, el gran gerente.
Entonces, ¿en qué tiempo está despachando desde su escritorio? Que eso es importante también. A mí eso me llama un poquito la atención. Bueno, queremos brevemente tratar, hay dos temas pendientes de parte de este Congreso, lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas y lo que tiene que ver con el Defensor del Pueblo. Con la Cámara de Cuentas, que ya el día 20, bueno, que cesaron, ¿no? Los miembros de la Cámara de Cuentas fue el 27 de febrero que cesaron. Pero siguen hasta que se nombre. Cesaron, sí, hasta cesaron, que se nombre y una Cámara de Cuentas cuestionada por el mismo presidente de la altamente República. cuestionada. Y no solamente cuestionada, sino investigada y allanada. Cuestionada y procesada. Procesada. Entonces, yo creo que es algo que hay que agilizar, porque no es cuando hay unos tiempos establecidos y hay que hacerlo en los tiempos que esté establecido, y más en una situación de una Cámara de Cuentas que está en esa condición que estamos diciendo. Y se han evaluado muy buenos Claro, aspectos y hay exactamente, como para que ya lo pongan gente, eso lo buenos concluye. perfiles. Y el Defensor del Pueblo es otro tema que ha tomado en esta semana espacio a nivel de los medios de comunicación por el hecho de que fue un proceso que se hizo donde participaron cientos de candidatos y ya el proceso tiene que concluir porque ya no podía esperar más. Y en el caso de ahí es más grave. ¿Tú sabes por qué? Porque hace más de 2 años que la señora dijo que ya no quería seguir. ¿cómo es? Ella, Soy la Medina. Sí, ya prácticamente concluyó. El tiempo ya tiene 2 años y loca por entregar. Ella hace tiempo que dice, yo quiero entregar, yo quiero salir de esto, pero no puede abandonar. Entonces se hizo un proceso donde participaron cientos de personas para elegir el Defensor del Pueblo y los adjuntos, que creo que son 5 los adjuntos. 5. Se someten la terna, que son 6 que no son ternas, y son 6 que están sometiendo por cada una de las posiciones. Y para sorpresa así de uno, bueno, la ley establece claramente de que no puede ser un militante político activo que encabece o que sea el Defensor del Pueblo. Y solamente para que tú entres ahí, los primeros 6 que sacaron, o los primeros 6 en el mismo orden de sus votaciones fueron Pablo Ulloa, Henry Merán, Pablo Ulloa que sacó el 97.44, Henry Merán el 95.94, Martínez Portoral 89.17, Fidel Santana 88.37, Elizabeth del Rosario 87.63 y Ana Martich 87.60. Y entonces esos son los candidatos. Y tú dices, bueno, sí, porque la puntuación te llega por diferentes tipos de evaluación, no es por la exposición. Sí, tiene que ver tu currículo, tu ascendencia, tu comportamiento, perfil, claro, tu perfil, tu formación académica, todo eso tiene que ver. Entonces de repente de ahí tienen que surgir. Entonces ahí ocurre que quien encabeza la terna es Fidel Santana. Quien encabeza a los 6 para el Defensor del Pueblo es Fidel Santana. Que debería encabezarle el de más alta puntuación. Ahí hay un tema y es justamente la vinculación política, que todo lo daña. El Defensor del Pueblo, como tú acabas de decir, la Constitución de la República establece que no puede ser una persona con vinculación política activa. Entonces, Fidel Santana es presidente de un partido político. Fue diputado de la República por ese partido político. Él creo que pidió una licencia o desistió, no asumió porque ahora mismo no es el presidente de su partido. Pero tiene una participación activa en política. Claro, tiene una participación activa en política, que es lo que la Constitución prohíbe. Exacto. La Constitución prohíbe y justamente esperemos que se pueda analizar. Porque que lo iban a conocer en el día de ayer y lo echaron hacia atrás. Lo que pasa es que cuando te llega una terna, generalmente, aunque no necesariamente tiene que ser así, tú entiendes que quien encabeza la terna es el preferido. Entonces hay que ver ahí cómo va. No, que ya lo presentaron encabezando los 6. Encabezando la terna. Exacto, que son 6, que no son 3, que son 6. Sí, pero que no necesariamente deben ser aprobados como está la terna. No, lo que te digo, lo digo para que no hablemos de terna, sino que hablemos de 6 candidatos. De 6 que se presentaron. Que son los que presentan, pero él encabeza. Tiene una papa caliente ahí. Claro, la Cámara porque fíjate que para elegir la Cámara de Cuentas tiene que ser por los méritos, tiene que ser por la valoración, por la puntuación, porque si tú haces un proceso de evaluación no es para vulnerarlo, porque la gente dice, pero ¿por qué me voy a poner de relajo para ir a un proceso a exponerme?
todo lo que implica eso, para que después no se tome en cuenta, se violente lo que esté establecido. En términos de ley en este caso, pero en términos de que si no estamos evaluando, yo tengo la mayor puntuación, yo soy el que tengo que ir. Entonces ha ocurrido que Pablo Ulloa, que no es militante de ningún partido político, se alzó con la puntuación más alta, entonces lo han colocado encabezando 6 encabezando uno de los adjuntos, que él encabece, y ahí hay una situación bien complicada, que yo no sé cómo lo van a resolver, pero pausaron el conocimiento, la definición del defensor del pueblo, y parece que vaya a algunas consultas políticas para ver qué va a hacer. Si se hace así, se violenta la ley, y creo que también se crea una situación innecesaria. Eso no ocurrió con la Junta Central Electoral, no ocurrió con el Tribunal Constitucional, no debe ocurrir con la Cámara de Cuentas, y también en este gobierno no hay precedente de que se haya hecho de otra manera. Y entonces ahí también se ha hablado del recién designado de Proconsumidor, que también que la ley parece que menciona el tema de la politicidad en ese caso, de Proconsumidor, el director de Proconsumidor. Entonces ahí vamos a ver cómo la Cámara es reformista. Sí, cómo la Cámara de Diputados va a resolver esta situación, que tiene que concluirlo y luego pasa al Senado de la República, pero se ha generado un ruido durante esta semana. Hemos llegado al final, así es que muchísimas gracias. Para nosotros es un placer, Juan. El placer es mío. Vamos a estar aquí. Hemos hecho de nuevo la tarea. Muchas gracias. Así, gracias a ti. A ustedes, amables amigos que nos siguen a través de nuestro canal Amapola TV, a través de Visión Integral y nuestras redes sociales, le damos las gracias por aceptar una vez más y compartir con nosotros estos comentarios. No te pierdas tu programa Visión Integral, ahora por Amapola TV, TV Quisqueya, Dish Network, Slim Latino para los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Visión Integral, Instagram, @Visión Integral TV, Twitter, @Visión InTV. Entrevistas, comentarios y análisis de la realidad política nacional e internacional. Eres lo que comunicas y cómo lo comunicas. Por eso, producir un contenido veraz, plural y oportuno es nuestra